Buenas tardes. Eh, Les voy a exponer el tema de la directiva 00686, que está aprobada con resolución jefatural 17386 AGNJ y que norma la eliminación de documentos administrativos en el sector público nacional. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la eliminación documental? Hemos visto en muchas oportunidades, en muchas entidades del sector salud, que hay documentación atiborrada, que los espacios están saturados de documentos. Entonces, la finalidad de esta directiva es regular la eliminación documental. ¿Para qué? Para poder aprovechar los espacios físicos y los materiales que tenemos en nuestros archivos. Ahora, vamos a abordar el tema del alcance. ¿Qué entidades están obligadas a cumplir esta directiva emitida por el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, que es el Archivo General de la Nación? Bueno, esta directiva es de observancia obligatoria para todos los organismos del sector público nacional, ya sea, y todas las dependencias administrativas del Estado. La siguiente, exacto. Ahora bien, la siguiente. Vamos a explicar lo que nuestra directiva nos dice sobre la definición de eliminación documental. Tenemos como eliminación, es un procedimiento técnico archivístico que consiste en la destrucción física de los documentos que son autorizados expresamente por el Archivo General de la Nación. Para ello requerimos un procedimiento previo, ¿no? Por los trabajadores de archivo de nuestras entidades. Bien, ¿cómo es este procedimiento? Se les va a pasar a explicar cómo es este procedimiento de eliminación ante el Archivo General de la Nación. Para poder presentar una solicitud o un expediente de eliminación ante el Archivo General de la Nación, se tiene que contar con varios documentos que están normados en esta directiva. Primero sería el informe o de la opinión favorable del Comité Evaluador de Documentos de la entidad. Posteriormente sería el inventario de eliminación y las muestras documentales. Esto es lo que nos dice nuestra directiva 6 de eliminación documental. Ya. Como les decía, los documentos pertinentes son el informe aprobado por la entidad o acta de comité evaluador de documentos, el inventario de eliminación y las muestras documentales. Ahora, ¿qué son estos documentos? El primero, la entidad, en la directiva 4 se señala qué es el comité evaluador de documentos. Son personas de la entidad de salud que forman una comisión para dar visto bueno a la eliminación de documentos. Este comité está formado por un representante de la alta dirección, está conformado por un representante de la asesoría jurídica, también por el jefe del órgano administrador de archivos y por, se podría decir, el dueño de la documentación, el jefe de la unidad orgánica cuya documentación va a ser eliminada. Este grupo de personas se le presenta una propuesta de eliminación y ellos se reúnen para dar visto bueno o opinión favorable al tema de la eliminación documental. Este acuerdo se formaliza en un acta. Ese es el acta del Comité Evaluador de Documentos. Ese es uno de los requisitos para presentar ante el Archivo General de la Nación el expediente de eliminación documental. Ahora bien, posterior al acta, tenemos acompañada la resolución de conformación de este comité evaluador. Este comité evaluador tiene que haber sido formalizado por una resolución del más alto órgano de la entidad, ¿no? Sí. Ya. Sigamos. Tenemos también en esta directiva el inventario de documentos para eliminación. Este inventario va a tener dos partes. Va a ser una información general y una información detallada de la documentación a eliminar. En la información general va a señalar lo que es el sector, ¿no? El sector salud en este caso, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos una entidad
por decir, hospital del niño, por decir, ¿no? Y la unidad orgánica o la oficina que va a presentar la documentación a eliminar. De repente logística, contabilidad, administración, qué sé yo. También va a contener la información del jefe de archivo. ¿Quién es la persona encargada del órgano administrador de archivos? La dirección de donde se encuentra la documentación y la descripción general de los documentos a eliminarse. Finalmente va a ser firmada por el jefe del órgano de administración de archivos. Esa es la primera parte del inventario de eliminación. Ahora tenemos una segunda parte que viene a ser el inventario registro, que es el inventario por series documental. El inventario de series documentales. Este inventario va a contener una información más detallada de la documentación a eliminar. Por ejemplo, si tenemos de la oficina de administración, vamos a enumerar el número de paquetes o sacos o de repente carpetas o cajas que se haya preparado para eliminar. Se va a poner en el inventario también las series documentales, las fechas extremas de la documentación y algunas observaciones si son originales o son copias. Eso básicamente va en el inventario registro. Como es un inventario de eliminación, va a ser un inventario sencillo, nada más, ¿no? Entonces se tiene que poner datos precisos sobre la documentación que se pretende eliminar. Posterior, por favor. Ahora bien, finalmente se va a enviar al Archivo General de la Nación las muestras de la documentación propuesta a eliminar. Por ejemplo, si se trata de la serie correspondencia, podemos enviar un oficio del año que se vaya a eliminar, ¿no? Si estamos proponiendo eliminar del año 90, se envía un oficio del año 90, ¿no? Si estamos proponiendo eliminar una carta del año 2000, se envía una carta del año 2000 debidamente rotulada y se envía junto al expediente las muestras para el expediente de eliminación ante el Archivo General de la Nación. Siguiente, por favor. Ya. Ahora bien, ahora vamos a pasar a lo que es el trámite del expediente de eliminación en el Archivo General de la Nación. Como ya les había comentado, el trámite quiere decir la solicitud de autorización al Archivo General de la Nación para la aprobación de la eliminación documental. Este expediente, como ya hemos mencionado, contiene lo que es el acta de aprobación del Comité Evaluador de Documentos de la entidad, contiene también lo que son los inventarios de eliminación e inventario registro. Asimismo, también contiene las muestras documentales y la resolución de conformación del Comité Evaluador de Documentos de la entidad. Esta documentación forma un expediente. Este expediente es presentado a través de un oficio de la más alta autoridad de la entidad y es presentado por mesa de partes del Archivo General de la Nación para que sea evaluado por el área correspondiente. A ver, seguimos. Este expediente, al ingresar por mesa de partes, en el caso del Archivo General de la Nación, y en el caso de las regiones, pues tenemos a los archivos regionales, ¿no? El órgano que haga sus veces va a ver el tema de eliminación documental. En el caso del Archivo General de la Nación, la Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio es el órgano de línea encargado de ver el tema de eliminación documental. Y consecuentemente la Dirección de Normas Archivísticas, que es el órgano, la unidad orgánica a la que yo pertenezco, vemos el tema de eliminación documental por función. Estos expedientes son asignados a los supervisores que tenemos allí en la Dirección de Normas Archivísticas. Y nosotros nos encargamos de evaluar la formalidad, los requisitos de los expedientes de eliminación documental. Nos encargamos de ver que todo esté de acuerdo a la normativa vigente en materia de eliminación documental. No tenemos varios criterios para el análisis de un expediente, pero en primer lugar el aspecto formal, ¿no? El aspecto formal es que contengan todos los requisitos que les hemos señalado hace un instante, ¿no? El acta del Comité Evaluador de Documentos, la resolución que aprueba o que formaliza la formación del Comité Evaluador, el inventario general, el inventario registro y las respectivas muestras documentales de
de lo que van a eliminar, ¿verdad? Eso hemos conversado. Siguiente. Ahora bien, les voy a pasar a explicar lo que nosotros vemos en el expediente, ¿no? Como les había comentado, vemos que no falte ningún requisito para la presentación del expediente de eliminación, ¿no? Entonces, primero realizamos un estudio formal, que estén bien tipificadas las series documentales, que sean correctos, haber sido correctamente señaladas las unidades de instalación, ¿no? Puede ser en cajas, en legajos, en paquetes, en sacos, incluso hasta en archivadores de palanca. Lo importante es que estén bien señalados en los inventarios, ¿no? Que estén bien consignados los datos del jefe de archivo. Verificamos pues nosotros también el ROF de la entidad para ver si, como nosotros sabemos, la mayoría de entidades no tiene órganos de administración de archivos, pero funcionalmente en el ROF de cada entidad se señala quién es el encargado de la labor de archivo. Entonces nosotros también realizamos esa verificación, ¿no? Quizá el jefe de administración por función tiene la custodia del archivo, las labores de archivo central, en el caso, por ejemplo, de la ONP, ¿no? En el caso de las municipalidades, mayormente el gerente de trámite documentario tiene las labores de archivo. Y así en varias entidades tenemos que no existe, al no existir órgano, la responsabilidad del archivo central o de las labores de archivo corresponden a otro funcionario, ¿no? Entonces, esa verificación también hacemos nosotros. Ahora, eso es previo a la visita de supervisión. Primero revisamos la formalidad del expediente, los requisitos, ¿no? Si hay algo que modificar, quizás ya sea de forma, nosotros coordinamos, porque ahí nos dejan un teléfono, coordinamos con la persona encargada del archivo, y si es un defecto que se puede subsanar, lo solucionamos y programamos una visita de eliminación. Entonces, ahí verificamos nosotros que la documentación que ustedes declaran en su inventario sea conforme con lo que tienen en físico. Ejemplo, ustedes nos dicen que tienen 100 paquetes de la serie o 100 sacos de la serie correspondencia del año 2000. Entonces, nosotros cuando vamos a verificar esa documentación, abrimos los sacos y vemos que efectivamente corroboramos que sea de tal oficina la correspondencia del año 2000, ¿no? Eso es lo que nosotros verificamos en la visita de supervisión, ¿no? Siempre estamos coordinando con la entidad para que tengan bien dispuestos y arreglados su documentación para poder realizar la visita. Otra cosa, también siempre solicitamos, ¿no? De que los espacios o los ambientes destinados para archivo estén en unas condiciones óptimas para que el supervisor pueda realizar su trabajo, ¿no? Porque hay veces que ha pasado casos de que están en ambientes cerrados, oscuros, no hay luz o que uno pretende abrir la puerta y se caen las cajas. Entonces, si no se dan esas condiciones para uno realizar la visita, no se da, se suspende y se devuelve el expediente, ¿no? Hasta que se pueda disponer un mejor orden para la visita y para la documentación en sí, ¿no? Ahora recordarles el tema de que la eliminación, la única entidad que autoriza la eliminación es el Archivo General de la Nación, porque se han detectado casos en que no, por desconocimiento de la normativa, las entidades sacan su documentación y la eliminan, la botan, ¿no? Y a veces hay documentación importante, ¿no? No hay que tener miedo a eliminar, pero siempre y cuando cumplir con el procedimiento que está normado, ¿no? Y por el Archivo General de la Nación. Ahora bien, pasamos al tema de las historias clínicas, que justamente ese es tratamiento de esta presentación, ¿no? Anteriormente me olvidaba. Posterior a la emisión del informe nuestro de aprobación de eliminación, cuando ya nosotros hemos emitido el informe favorable, porque se presentó bien el expediente, las condiciones del archivo estuvieron buenas, se pudo realizar una buena visita, se emite un informe favorable. Entonces, este expediente pasa a la Comisión Técnica Nacional de Archivos. Esta comisión es una instancia superior, un órgano superior,
que está conformado por varios representantes, entre ellos el decano del Colegio de Abogados, ¿no? Un representante de la Academia Nacional de Historia, el jefe del Archivo General de la Nación, el director nacional de desarrollo, entre otros, ¿no? Esta comisión es la que finalmente, en su reglamento, ellos son los que tienen la facultad para emitir la opinión técnica sobre las solicitudes de eliminación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como supervisores, podemos considerar que una serie tiene valor temporal, por ejemplo, y ellos lo consideran relevante para la investigación histórica. Entonces nos dicen, no, esta serie nos parece que no, que debe ser valor permanente. Entonces ellos excluyen de la propuesta de eliminación determinada serie, ¿no? Ellos tienen la facultad para poder mejorar nuestra opinión técnica sobre el manejo de series documentales o sobre la eliminación. Y muchas veces ha pasado que mejoran nuestra opinión, dicen, esta serie no, se excluye determinada serie y vamos adelante con la eliminación de la documentación que queda, ¿no? Entonces, ellos hacen una sesión también de eliminación, se presentan 20, 30 expedientes, ellos también emiten un acta de sesión y ahí dan opinión favorable a la eliminación. Posteriormente se emite una resolución jefatural de aprobación de eliminación de documentos innecesarios. Ya está. Hasta ahí. Sí, ahí nomás, ¿no? Ya. Bueno, avanzamos con esta sesión. Les voy a presentar brevemente la norma técnica vigente porque acá la doctora ya ha hecho muchos esfuerzos para en la modificatoria, o mejor dicho, en la actualización de la norma, porque esta está del 2006, ¿no? Entonces acá se ha venido trabajando constantemente en reuniones de trabajo, a través de correos electrónicos, coordinaciones, visitas, porque acá hay unos conceptos que están en debate, sobre todo el tema de la forma de enunciar lo que es la eliminación, ¿no? Tenemos ahí otro término que se utiliza en esta norma que ya se va a mejorar, pero por el momento la tenemos aquí porque está vigente hasta que salga la otra norma, ¿no? Que ya hay algunos conceptos que ya la doctora ha superado, ha mejorado con el equipo de trabajo que tiene, ¿no? Entonces, a ver, vamos brevemente nada más con esta norma, porque también se permite eliminación de documentos, siempre y cuando se siga el procedimiento estipulado, ¿no? Señalado, tanto por la entidad primero, en primera instancia, y por el Archivo General de la Nación en segunda instancia. Bueno, tenemos ahí brevemente lo que es el archivo de historias clínicas, ¿no? Es un extracto de lo que dice la norma, ¿no? Entonces, la norma nos habla de dos tipos de archivo, uno activo y uno pasivo. El activo es donde existen las historias clínicas que están en consulta, en trámite, se podría decir. Y otro pasivo que es donde ya dejaron de ser activas, o sea, ya no han sido consultadas por un tiempo determinado y pasan al archivo pasivo. Entonces, la norma nos habla también de que se puede implementar un archivo de historias clínicas especiales. ¿Por qué? Porque de repente estas historias puedan tener un contenido de implicancia importante, ¿no? Médico-legal, ¿no? Pero eso sería responsabilidad ya de la unidad de archivo para implementar este archivo especial, ¿no? Pero por el momento estamos mayormente en lo que es el archivo activo y el archivo pasivo. Básicamente eso es lo que señala la norma. No olvidar que esta función de la responsabilidad es del archivo central, de la custodia, del trámite, del recojo de las historias clínicas, recae en el encargado del archivo central. Siempre recordar eso, ¿no? Ahora bien, tenemos el tiempo de conservación de las historias clínicas, ¿no? Como comentábamos anteriormente, el tiempo de conservación en el activo será de 5 años. Aquí se debe considerar la fecha de la última atención al paciente, ¿no? Cuando ya pasen esos 5 años sin ser consultado, ya se trasladará esta historia clínica al archivo pasivo. Entonces, no olvidar también que se debe conservar el número original de la historia. El número de inicio que se le dio al ingreso de ese número se debe conservar para pasar al archivo pasivo. Ahora bien, cuando ya está la historia clínica en el archivo pasivo, ya tiene un plazo de conservación de 15 años, ¿no? En el archivo pasivo como plazo máximo, ¿no? Entonces, si durante estos 15 años o dentro de los 15 años se hace una consulta o se requiere esa historia, esta ya va a salir del archivo pasivo y va a volver al archivo activo, ¿no? Se incorpora al archivo activo.
Ahora bien, toda historia clínica, no olvidar, si es responsabilidad del archivo central y toda historia que se saque del archivo para trámite, para docencia, para investigación, etcétera, debe devolverse al archivo correspondiente luego de concluida la atención o consulta o trámite. Es muy importante porque por ahí se puede quedar, se puede perder, se puede traspapelar, entonces de preferencia devolverla inmediatamente concluida la atención. Ahora bien, eso es lo que yo les comentaba, la depuración de historias clínicas. Lo tenemos ahorita en la norma, pero ya se ha hecho el esfuerzo acá por la doctora que ese término ya no va a ir. Va a ser el término correcto es eliminación de historias clínicas, porque depuración ya implica otra definición, ¿no? Entonces, acá se habla de una destrucción selectiva y una destrucción total, ¿no? Entonces, destrucción selectiva se habla para las historias que tienen episodios de hospitalización, ¿no? Y destrucción total solamente para las historias que tengan consultas externas. Entonces, cuando se habla de la destrucción o depuración selectiva, se tiene que conservar obligatoriamente de manera original o digital los siguientes formatos, ¿no? Las hojas de consentimiento informado, ¿no? O sea, los que uno firma, la persona que va a ser intervenida firma para poder ser operada, ¿no? Intervenida quirúrgicamente, las hojas de retiro voluntaria, los informes quirúrgicos y o registros de parto, ¿no? Los informes de anestesia, sumamente importante, ¿no? Informes de exploraciones complementarias, epicrisis, informes de necrosia y hoja de evolución. Estos formatos van a permitir reconstruir una nueva historia en caso de que haya un nuevo episodio con un paciente. Por eso es importante que nosotros conservemos esos formatos, ¿no? Por eso se llama depuración selectiva. Se va a depurar lo demás. Esas hojas se van a mantener y con su código original si se diera un nuevo caso de intervención bueno, consulta de un paciente, internamiento, qué sé yo, de un paciente. Esos formatos se van a conservar, pero lo demás puede ser destruida. Ojo que estamos hablando del plazo ya de superado el 20 años, porque 5 años estuve en el pasivo, 15 años, 5 años en el activo, 15 años en el pasivo sin movimiento. Entonces ya se puede eliminar esa historia clínica, ¿no? Conservando los formatos que se han mencionado. Ahora bien, no olvidar que a diferencia de, bueno, este es un procedimiento previo al que se va a presentar al expediente al Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Porque esta destrucción se tiene que aprobar por el Comité de Historias Clínicas del hospital, ¿no? Para el caso de historias clínicas de primer nivel, ya lo aprueba el Comité de Historias Clínicas de la Dirección Regional de Salud. En el caso de los niveles 2 y 3 de atención, ya lo evalúa y lo aprueba el Comité de Historias Clínicas del hospital. Como el acta de aprobación del Comité Evaluador del AGN igual, o de la entidad, igual acá, este comité, que está conformado por el cuerpo médico, ¿no? Se registra en el acta este acuerdo de eliminación y ahí se hace un listado, se adjunta un listado de las historias clínicas que han sido depuradas, ¿no? Como les decía, cuando se presenten pacientes que requieran atención de salud posterior a la destrucción de su historia clínica, como ya se han conservado los formatos que se han señalado, se va a reiniciar una nueva historia clínica manteniendo el número original. Eso sería básicamente lo que es Hay otro ya no. Bueno, eso sería todo. Les agradezco por su participación y si hubiera alguna pregunta, tengan a bien plantearla, por favor. Muchas gracias, licenciada Lorena. Y a ver a los participantes en esta sesión, las preguntas o inquietudes que ustedes tengan, se las sugerimos registrarla en el chat, ¿no? Vamos a dar así rápidamente una lectura, ¿no? A las preguntas que empiecen a generarse a partir de este momento, ¿no? Y aquellas que son materia específica de la competencia del Archivo General de la Nación, van a ser resueltas, ¿no? Si son muchas, nosotros igual las vamos a tomar como referencia y vamos a coordinar la respuesta correcta a las inquietudes o dudas que ustedes están planteando, ¿no? A ver,
Es importante tener en cuenta cuáles son los formatos que la norma técnica de gestión de la historia clínica está considerando como elementos que deben ser parte de la historia, ¿no? Entonces, ahí están preguntando por algunos formatos, ¿no? Los formatos que indique la normativa, ¿no? Porque la normativa, la que está vigente, como ya lo mencionamos, es la que nos está poniendo el marco referencial de accionar. Todo lo que la normativa indique como documento de conservación, esos tendrán que obligatoriamente conservarse, ¿no? Y ya lo mencionó la licenciada Lorena al respecto, ¿no? Nosotros alcanzamos la propuesta, ¿no? Y no podemos eliminar en tanto la AGN, ¿no? Como instancia reguladora, recién haya emitido su opinión favorable, ya ha hecho todo el acto que ya lo ha detallado claramente la licenciada, ¿no? Para pasar recién a proceder con la indicación, ¿no? Correspondiente a la resolución que se emita. ¿No? No podemos adelantarnos a eliminar sin previamente haberse generado el acto resolutivo que lo autorice. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, hay elementos de la normativa que actualmente está vigente, que justamente estamos en este proceso de elaboración de una nueva versión de la norma técnica para la gestión de la historia clínica, ¿no? Entonces, esos serán superados y mejorados en esta nueva versión. Hay que tener en cuenta que son contextos a veces cambiantes, es dinámico, entonces han salido un conjunto de leyes, de normas que también van a estar relacionadas con esta nueva versión y en cumplimiento de esas leyes, de los decretos supremos que se han emitido por las instancias que corresponde a algún aspecto que tenga que regularse en esta normativa, serán tenidos en cuenta, ¿no? En esta nueva versión. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta eso, leer bien la normativa, me ajusto a la normativa y según la pauta que me está indicando la normativa, yo hago las acciones correspondientes, ¿no? Esta norma, más la emitida por la AGN, está complementando todo ese procedimiento, ¿no? De eliminación de la documentación, ¿ya? Ya están mencionándose, ¿no? Por ejemplo, les hemos dicho, a ver, si yo por causas fortuitas, vamos a decir, ¿no? Incendios, inundaciones u otras situaciones que no se puede programar ni predecir, entonces estamos diciendo justamente, en qué situaciones, cómo hago la reconstrucción, ¿no? Ahí hay elementos también que hay responsabilidades del archivo, ¿no? Del jefe de archivo, en la cual tiene la responsabilidad de resguardar la documentación que esté a cargo del archivo, ¿no? Entonces, si por algún caso alguna historia clínica se perdiera, ¿no? Entonces se supone que hay un resguardo de la información, ¿no? No es correcto poder generarle un nuevo número, por ejemplo, ¿no? Siendo el mismo paciente, no le puedo generar un nuevo número. Le puedo generar los formatos, ¿no? Que corresponden a la atención, ¿no? Si el paciente va, por ejemplo, de aquí en adelante, se va el paciente a atenderse y, y quiere una atención, por decir, por consulta externa, yo le genero el formato para que reciba esa atención, esa prestación de consulta externa, ¿no? Manteniendo el número original, ¿no? Entonces, ya también en la norma indica que en caso de haberse perdido, cuál es el procedimiento y a quién se debe informar respecto a ello, ¿no? ¿Cómo dice, cómo dice la pregunta? Claro, claro. En el caso de los fallecidos, así sea una historia de un paciente vivo o un fallecido, tiene que permanecer durante 20 años en total, 5 años en el activo y 15 años en el pasivo. Si su última atención, bueno, tiene que permanecer 20 años de todas maneras, tiene que cumplir el plazo, así esté fallecido, así es.
Ya la licenciada les mencionó, aquí había una pregunta relacionada a que si un paciente fallece, ¿no? Por ejemplo, la historia está en el archivo, vamos a decir, activo, y fallece el paciente, ¿no? ¿A dónde pasará esa historia? Pasará luego al archivo pasivo, ¿no es cierto? Y ahí deberá cumplir el tiempo que le indica la normatividad. Esos plazos no lo estamos definiendo nosotros de manera discrecional, esos plazos están definidos en la normatividad y hay que seguir la pauta que indica la regulación, que esté vigente en este momento, a este corte, ¿no? Es importante tener en cuenta, y sus 5 años de repente y ya no está en el archivo activo, ¿no? Porque si fallece antes de repente de 5 años, pero sí tiene que completar el tiempo correspondiente en el pasivo, que son los 15 años, ¿no? Entonces, es importante tener, ¿no?, en cuenta la normatividad, ¿no? En caso ustedes tuvieron alguna duda respecto al proceder, o yo que estoy en archivo y tengo una duda, tienen que hacer la consulta, si es un hospital, al Comité de Historia Clínica, al Comité Institucional de Historia Clínica, porque según la normativa, el Comité Institucional de Historia Clínica tiene competencias sobre el cumplimiento de la normatividad, ¿no? Entonces, ese comité, ¿no?, mi Comité Institucional de Historia Clínica, ¿no? Entonces, ese comité, mis dudas o dudas en caso de algún área en particular respecto a alguna situación específica, hacen la consulta ahí y ellos van a resolver y seguramente lo van a analizar el caso y van a emitir una opinión, ¿no? Y lo van a formalizar a través de un acta, ¿ya? Algunos están pidiendo acá el correo, su número telefónico de la licenciada. Probablemente la licenciada nos va a dejar su correo, ¿no? Y el teléfono institucional para algunas consultas que ustedes tengan que hacer de manera correcta, opinada, ¿no? Concreta, ¿no? Entonces eso les vamos a alcanzar, no se preocupe. También les vamos a alcanzar la presentación. Ya hay que tener un poquito de paciencia. En todos estos elementos que tienen que ver con estos procesos complejos, hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Hay que documentarnos bien por la normativa, hay que asesorarnos si tenemos dudas, ¿no?, por las instancias que corresponda, y así podremos resolver de mejor manera cualquier situación en la cual nosotros tengamos dudas o inquietudes, ¿no? De la mejor manera tenemos que accionar. Hay algunas preguntas que estamos observando, ¿no?, que surgen probablemente de tantas inquietudes que ustedes probablemente las tengan, ¿ya? Que no son tanto así de manera específica, ¿no?, relacionadas de repente a eliminación, ¿no? Porque están hablando hasta de aperturas, ¿no? Y aperturar nuevos números, está bien. Regístrenla, no tenemos ninguna dificultad que ustedes la registren, formúlenla. Nosotros vamos a grabar todas las preguntas, estamos tomando apunte de todas las preguntas y vamos a ir resolviéndolas, y eso probablemente, como están registrando sus correos, les vamos a retroalimentar, ¿no?, con las respuestas, porque tampoco es que en este espacio vamos a resolver todas las inquietudes que tengamos de todos estos años, por más que no nos hemos comunicado de manera tan continua y tan permanente, ¿no? Entonces, ese es un espacio en el cual justamente temas así específicos, temas que son de nuestro interés, estamos sometiendo a abordarles, ¿no? Y así vamos a ir poco a poco tratando en diferentes sesiones, ¿no?, cada elemento que es trascendental para que ustedes puedan tener un mejor cumplimiento, ¿no?, en el marco de lo que la normativa lo indique. ¿Ya? Entonces, porque yo quisiera que aprovecharan así unas 2, 3 preguntas más puntuales relacionadas, si se ha comprendido específicamente el procedimiento a seguir, ¿no?, para yo cumplir con la normativa que esta instancia, que es el Archivo General de la Nación, está indicando para la eliminación de los documentos. ¿Ya? A ver, el término depuración, acá un poquito para mencionar que estamos dando lectura a alguna de las inquietudes. El término depuración es un término que está señalando la norma vigente, ¿no? Ya lo especificó la licenciada, que en realidad el término correcto corresponde a eliminación.
esa modificatoria va a salir en una nueva versión de la norma, pero en tanto esté vigente esa normativa, tenemos que hacer cumplimiento a lo que está vigente, ¿no? Y ahí la norma está precisando, ¿no?, a qué se refiere depuración selectiva. De repente es importante dar una leidita también a la normativa antes de formular nuestras preguntas, ¿no? Si ustedes no tienen alcance a la norma de gestión de la historia clínica, también nosotros la podemos decir a través de qué medio pueden ustedes acceder a la normativa. ¿Ya? De eso no se preocupe, ¿ya? Pero si hubiera algún elemento más para consulta de la licenciada, ¿no? Aprovechando el tiempo brillante que nos está proporcionando también, ¿no? Yo quisiera que por favor la formulen, sobre todo en especial al procedimiento de eliminación. O sea, por ejemplo, ¿no? Voy a poner ¿no?, que es importante que ustedes se sinceren, ¿no? Si, por ejemplo, yo no tuve conocimiento del procedimiento, no me quedó claro el procedimiento de eliminación, yo a estas alturas, a este corte, y eliminé historias sin seguir la pauta, sin seguir un respaldo, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué deberían hacer? De repente sería bueno que consultaran, ¿no? Acá un poquito con la licenciada. Bueno, respondiendo a la doctora, lo primero que tendrían que hacer, pues, no es de qué caso se trata, de informar de todas maneras a su superior, ¿no? Y en adelante, seguir, respetar los procedimientos del Archivo General de la Nación, ¿no? Porque de todas maneras esos temas son importantes y van a ser investigados, ¿no? Y para deslindar responsabilidades, nosotros tenemos que informar a nuestro superior y también en adelante continuar y seguir con los procedimientos, primero ante la entidad prestadora de salud, ante la entidad de salud, ¿no? Y posteriormente, como siguiente instancia, el Archivo General de la Nación. A ver, para ya dar unas últimas, ir cerrando esta sesión, por la hora también que es importante tener en cuenta. A ver, por aquí hay algunas inquietudes respecto a la depuración selectiva. Su mismo nombre lo indica. Cuando yo digo selectivo, o sea, y depurar, ¿no? Está, según la norma, está como procediendo a legalizar, ¿no? Cumplir con un procedimiento para que no toda la historia sea eliminada, sino parte de ella. Y está haciendo mención ahí que lo selectivo está haciendo en la norma, si ustedes dan una lectura, por favor, ya cuando estén más tranquilos, calmados, van a dar una lectura detallada de qué tipo de documentos se mantienen. Y está diciendo en la norma, o se mantienen en medio físico, o sea, así como están, no tal y cual, ¿no? O se mantienen en medio digital, ¿no? Pero manteniendo también la legalidad, que por eso hay otra normativa que indica también cómo no pierde la autenticidad cuando yo escaneo, ¿no? Entonces, ahí está mencionando ese procedimiento, lo menciona la normativa, ¿ya? Entonces, yo tengo que resguardar eso. De repente lo otro que me va haciendo más gordita mi historia, ¿no? De tantos años, de repente de las atenciones, o sea, cuando ya lo evalúe en la instancia que corresponda, como lo ha indicado, lo ha expresado la licenciada, una vez que autorice y emite una resolución, lo que voy a eliminar es lo que esa instancia me está autorizando a eliminar. Y lo que me va a decir es, y conserva estos otros formatos, porque la norma de gestión de la historia clínica te lo está diciendo, conserva este formato de epicris, de consentimiento informado y todo lo que está detallado ahí, ¿ya? Entonces, si alguno de repente de archivo que está haciendo la consulta piensa que solito lo va a hacer, no, porque está indicando en la misma norma cómo es el procedimiento, ¿ya? Pero es importante que todos los actores que estén involucrados con ello puedan dar una lectura a la normativa, ¿no? Y cualquier consulta que, por ejemplo, corresponda inquietudes, ¿no? Tiene un comité en ese hospital. Si a este corte yo veo que no tengo mi comité, porque puede ser que suceda eso, entonces será motivo para que su autoridad de su IPRES, ¿no?, conforme su comité, porque es importantísimo y así lo señala la norma, ¿no? Entonces, eso no lo estamos diciendo nosotros, sino lo está señalando la misma normativa, ¿no? Y ahí hay funciones bien específicas para el comité, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, cualquier otra inquietud o pregunta, regístrenla,
¿no? Vamos a ir cerrando esta sesión, no será la única sesión que vamos a hablar de los aspectos técnicos, vamos a ir viendo sobre qué elementos ustedes tienen más necesidad de que se aborde hasta que de manera completa se vaya esclareciendo más el panorama y ustedes puedan tener un mejor accionar respecto a todo lo que ustedes puedan encontrarse, ¿no? En el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Y logrando cumplir con la normativa existente, ¿ya? Entonces, no olviden registrar sus correos, ¿no? Porque es a través de los medios que nos vamos a comunicar. No olviden registrar sus preguntas y nosotros vamos a volver a hacerles una convocatoria para ir hablando de repente punto por punto de la norma que actualmente está vigente, ¿no? Porque tienen que cumplirla mientras esté vigente y en un siguiente momento, cuando ya no esté vigente, igual socializaremos la versión que esté vigente. ¿Ya? O sea, no se preocupen, no es el único espacio, porque veo que hay varias preguntas relacionadas en sí a varios elementos de la normativa, ¿ya? Entonces, vamos ya agradeciendo la participación, ¿no? Y el acompañamiento que hemos tenido en este momento de la licenciada Lorena. De verdad, muchísimas gracias a nombre de nuestra institución, de nuestra Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional y de la Oficina General de Tecnologías de la Información, con quien estamos haciendo un trabajo conjunto, ¿no? Agradecer, ¿no? El habernos acompañado, ¿no? Aquí en esta sesión, y con ustedes también agradecerles su participación, ¿no? Y por favor, convoquen también a otras CIPRES cuando hacemos las sesiones para que así tengan la oportunidad de poder conocer los elementos, ¿no? Y pedirle las disculpas del caso, ¿no? Por los primeros inconvenientes, ¿no? Y no desesperarse, ¿no? No angustiarse, todo se va solucionando poco a poco, ¿no? Y tener un poquito de paciencia, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros somos de la institución, cualquier inquietud, sugerencia la pueden hacer, tienen nuestros correos, igual el licenciado Juan va a registrar todos nuestros correos, vamos a registrar el correo de la licenciada Lorena y también sus teléfonos institucionales para ir cerrando ya con la reunión, ¿no? Acá voy a pasar con el licenciado Juan para que también le dé unas palabras. Buenas tardes y solamente agradecerles por su paciencia, por su tolerancia a estos inconvenientes. Realmente lamentamos los primeros minutos, iremos mejorando poco a poco. Agradecerles por toda su participación. El objetivo del Ministerio es difundir, dar apoyo, asistencia técnica y solamente quisiera terminar comentándoles que vamos a iniciar un segundo proceso de levantamiento de información como una encuesta, ya en base a lo que hemos estado viendo, para poder identificar los avances en la informatización de la gestión de las historias clínicas y de los procesos de atención a nivel nacional. Desde ya queremos hacerles la invitación, la participación de su colaboración para poder igualmente tomar las medidas necesarias que puedan ayudarnos en la implementación de los sistemas informáticos. Les agradecemos, les vamos a mandar la presentación, los videos, los enlaces, las ayudas para que puedan mejorar sus procesos. Por favor, no duden en escribirnos. Lo último que voy a escribir en el chat son nuestros correos y nuestros anexos para poder estar en contacto permanente. Desde ya les anunciamos que el próximo lunes vamos a tener una nueva sesión virtual, una convocatoria para poder explicarles más en detalle del proyecto del estado actual de la medición, de cómo van las historias clínicas, la gestión de historias clínicas y cómo vamos a proyectar la gestión de la encuesta de informatización, que es complementaria a esta. Les agradecemos y nos despedimos con un fuerte abrazo desde acá del Ministerio. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. A ver, todavía para algunos, aunque ya nos hemos despedido, para algunos que están en línea, porque veo ahí que están preguntando sobre el instrumento de medición de la gestión de la historia clínica, ¿ya? Sobre todo para la DIRESA, todo el ámbito de la DIRESA Ucayali, la DIRESA Cusco, que en este momento está participando, necesitamos, porque todavía muchas de sus CIPRES no han aplicado el instrumento de diagnóstico de cómo está su gestión de la historia clínica según la normatividad, ¿ya? Ahí vamos a dejar nuestros correos. En algún caso que todavía alguien no tenga el instrumento para aplicar a nivel de su IPRES, porque se está aplicando IPRES por IPRES, por favor me escribe y yo le voy a mandar el instrumento y le voy a dar la pauta de cómo se aplica el instrumento también, ¿ya?
el diagnóstico se hace aplicando un instrumento, ¿ya? O sea, le mandamos el instrumento, hay un tutorial de cómo se aplica el instrumento, se siguen por ese tutorial y si todavía hay alguna pregunta, se comunican conmigo, soy la doctora Karina Giloaiza, estamos dejando ahí el correo y el anexo es el 2366, ¿no? Cualquier consulta muy específica sobre ese tema, aplica y van a ingresar en un link, ¿no? El link también le hemos mandado con un documento formal, ¿no? Y si no lo tuvieran, yo les alcanzo por el correo. ¿Ya? Y una vez que hagan eso, ¿no? Porque son 17 preguntas que tiene el instrumento, ¿no? Cada IPRES ha tenido que aplicar. Eso es responsabilidad del equipo de la IPRES. Ahora, las preguntas ahí son variadas, ¿no? Y con todas las áreas que tenga que ver, según el tipo de pregunta, van a tener que coordinar, ¿no? Y definitivamente su jefe, su director de su establecimiento, ¿no? Poder definir a quién le encarga dar respuesta con ese instrumento, ¿no? Pero no se preocupen, yo les puedo facilitar la información, ¿ya? Lo importante es que lo hagan, porque si no hacen esa medición, ustedes no van a saber en qué situación están. Lo importante de aquellos que han aplicado es, tienen el diagnóstico y a partir de ahí saber hacia dónde van a orientar sus acciones para mejorar los procesos y así garantizar el cumplimiento de la normatividad, ¿ya? Ok, queridos y compañeros, ¿no? De trabajo, agradecerles nuevamente y ahora sí ya el licenciado Juan ha hecho el registro a través del chat de los correos, ¿no? Tanto del licenciado Juan, de la licenciada Lorena, ¿no? Del Archivo General de la Nación y el mío para poder continuar con este trabajo y estaremos programando, ¿no? Una siguiente sesión en la cual estaremos desde el inicio abordando los aspectos que están contenidos en la norma técnica, ¿no? Para la gestión de la historia clínica, ¿no? Entonces ahí vamos a ir abordando, en cada vez que abordemos esos aspectos, ustedes van a ir teniendo mejor conocimiento y van a poder hacer mejor su trabajo, ¿ya? Muchísimas gracias, muy buenas tardes, que tengan un lindo día.